Señor, y vamos a comenzar orando y luego vamos a caminar por la Biblia. Ya sabe usted que este es un estudio exegético. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos versículo a versículo extrayendo la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y a poner todo esto en sus benditas manos. Padre bueno y santo, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor. Gracias porque tu misericordia siempre está con nosotros. Ahora te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos hables al corazón y nos ayudes a comprender estas bellezas que tiene tu palabra, Señor. Descansamos en ti, Señor, que tu Santo Espíritu sea el maestro en este lugar, que hable a través de mis labios, Señor, y que podamos cada uno de nosotros poder abrir un poquito más los ojos espirituales con lo que tú nos vas a enseñar en esta noche. Gracias, Padre, gracias, Dios. Padre, queremos orar por mi hermana Mari Martínez, Padre, pon paz en su corazoncito, Señor, y permite que pueda ver las cosas a través de tus ojos, que todo está controlado y que en ningún momento les has desamparado y que tienes ya determinado el día donde vamos a ver a nuestros seres queridos. Así es que conforta su corazón también por la hermana Claudia Monterrosa, Señor. Tú sabes bien, Padre, que hay amenazas de cáncer, Dios. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo que sane su cuerpo, Padre, sane su cuerpo. Tú la conoces bien, Señor. Sé que ahora en este momento está delante de ti. Haz la obra en su vida, Señor. Gracias, Padre. Y también oramos por mi hermana Kenia, Señor, que le des la sabiduría y que abras puertas y le des todas las oportunidades, Señor, y la sabiduría e inteligencia para reconocerlas, Padre, y poder dar un paso hacia adelante, Señor, y utilizar de la mejor manera y para tu gloria y para tu honra esta herramienta que tú les has dado. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Bendícenos ahora, háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, estamos estudiando la carta a los Romanos, ¿verdad? Y como les venía diciendo desde hace unos días, estos capítulos 9, 10 y 11 hablan sobre el destino de Israel, el pasado, el presente y el futuro de Israel. Porque resulta que Dios decidió, pues, debido a que Israel no aceptó a su Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, Dios mandó, y eso ya estaba profetizado también, que la salvación iba a llegar a los gentiles. Entonces, Dios ha hecho promesas al pueblo de Israel, ¿verdad? Es el único pueblo que Él escogió. De ahí para allá nos escoge a todos personalmente, pero como nación escogió a Israel. Por eso es que yo sé que hay muchas oraciones de gente que dice tal país para Jesús, tal no sé qué, pero ya, eso ya no funciona así. Es una conversión personal, es uno a uno. Dios está tocando la puerta del corazón de cada uno. El Espíritu Santo hace el llamado a cada uno y así personalmente nos vamos convirtiendo, ¿verdad? Ya no es así nación por nación. De hecho, hasta es bien raro encontrar familias que se convierten en el mismo día. A veces es la esposa primero, después el esposo o un hijo primero. Entonces, así funciona ahora. Así le plació al Señor que ahora sea el Evangelio. Entonces, hablábamos el miércoles pasado. Si usted no vio el estudio del miércoles pasado, yo le invito a que usted lo pueda buscar en YouTube, ¿verdad? Sé que va a ser de su bendición para que usted pueda empaparse un poquito más de lo que ahora vamos a continuar hablando. Pero el Señor, el tema de este capítulo es la elección de Israel. Y el apóstol Pablo comenzó el capítulo 9 hablando de que a pesar de la victoria en el capítulo 8, de la vida en el Espíritu y de todo lo que a nosotros nos espera y de cómo podemos tener una vida victoriosa en medio de un mundo pecador, tomados de la mano del Espíritu Santo, Pablo inmediatamente cambia después de terminar el capítulo 8, después de decir que somos más que vencedores, ¿verdad? Por medio de aquel que nos salvó, etcétera. Y termina diciendo el versículo 8, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Comienza el capítulo 9 diciendo, mostrando su dolor por el pueblo de Israel, ¿verdad?
mostrando su dolor por el pueblo de Israel, porque a pesar de que Israel tenía una historia para con Dios, oiga esto, por favor, puede poner sus peticiones, mi hermano, ahí nosotros al final vamos a estar orando por cada una de ellas, así es que ahí quedan y yo las vamos a retomar al final. Entonces, como estábamos diciendo que, nos perdimos un ratito, vamos a ver. Hablábamos de la elección de Israel, ¿verdad? Y entonces, en esta elección, el apóstol Pablo retrocedió hasta los tiempos de Abraham y de sus hijos, perdón. Si usted se recuerda, está Abraham y Abraham tuvo un hijo con Agar, que es Ismael, y también tuvo un hijo con Sara. Pero el hijo que tuvo con Ismael fue resultado ellos mismos hicieron su camino para que Abraham tuviera hijo. Agar era la esclava de Sara, etcétera, ¿verdad? Entonces nacieron los dos hijos. Pero recuerde que la promesa de Dios, y lo estoy haciendo esto todavía más cortito que lo hicimos la última vez. La promesa del Señor es que de Sara iba a venir la descendencia de Abraham. Entonces Dios le dijo a Abraham que mandara a Agar y a Ismael, y que Dios iba a cuidar a Ismael y que iba a ser también de él una gran nación. Y de él de él vinieron todos los árabes, pero eso es otra enseñanza. Entonces, luego lo mismo pasó con Isaac, el hijo de Abraham, que tuvo gemelos, ¿verdad? En su vientre estaba Esaú y también estaba Jacob, en el vientre de la esposa Rebeca. Entonces, nacieron los dos, pero de ambos tenía que escogerse uno. Había que elegirse uno para que de él naciera el Cristo. Iba a venir la línea directa del primogénito, que en este caso tenía que decidirlo, ¿cómo se llama? Que es el primero que nació. Y de él tenía que venir la línea directa. Pero si usted se recuerda, Esaú, eran dos hermanos completamente diferentes uno de otro. Y entonces Esaú era cazador, era atrevido, pero también veía las cosas en cuanto a Dios y a la fe de su padre, las veía de menos. Entonces él en algún momento vendió su primogenitura, se la vendió a su hermano Jacob, y luego Jacob, que realmente sí quería la primogenitura y sí quería la bendición del padre, engañó a su padre para que el padre le diera la bendición. Y entonces él se pudo llevar la primogenitura y se llevó la bendición. Pero todo esto ya había sido señalado con anticipación. Entonces Dios escogió, oiga bien, Dios escogió a Jacob sobre Esaú. Y dice Pablo que no habían hecho ni bien ni mal ninguno de los dos muchachos, y Dios escogió a Jacob. A esta altura uno dice, bueno, Dios escogió a Jacob porque Jacob sí quería la primogenitura y Esaú la vio de menos, pero realmente sí podríamos tener razón en ese aspecto. Pero cuando vemos la vida de Jacob, nos damos cuenta que Jacob tenía una vida desastrosa también, y era mentiroso y era tramposo. Entonces realmente ninguno de los dos, oiga bien, ninguno de los dos valía la pena como para ser elegidos, pero Dios los eligió, como dice Pablo, los eligió de su voluntad. Y entonces Pablo comienza a defender la elección de Israel por sobre los hermanos que pudo haber tenido los descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Ismael, que es el otro hijo de Abraham, todos son descendientes de Abraham, pero no son descendientes de la promesa. De Jacob, de Isaac, tanto Esaú como Jacob son descendientes de Isaac, pero Dios escogió a Jacob. Entonces ahí nosotros nos vamos viendo poco a poco cómo Dios va seleccionando la línea directa de donde iba a venir el Mesías. Pero Pablo lo lleva más allá. En la defensa de la elección,
Pablo dice que Dios no es injusto al haberlo hecho. Y arrancamos ahora desde allí, en el versículo 13, por favor. Versículo 13. Estamos en Romanos 9, versículo 13. Dice así, oiga esto. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y como les digo, sin que los muchachos hubiesen hecho mal o bien, Dios tomó la decisión. Versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Dios dice, en ninguna manera. Y comienza Pablo a hacer la defensa, y esto es bien importante para nosotros, amados hermanos, que clamamos muchas veces por justicia delante de Dios en todas las situaciones que nosotros tenemos. Vea, por favor, porque esto nos incumbe también a nosotros, porque aquí aparece el principio de cómo Dios y por qué Dios hace las cosas. Versículo 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea que Dios viene y le dijo a Moisés, no, yo voy a hacer como yo quiero y yo voy a escoger a quien yo quiera. Y entonces dice el versículo 16. Esto solo estamos repitiendo lo que ya dijimos, amado. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, mis queridos hermanos, delante de Dios no hay merecimiento. La salvación no puede ser alcanzada. La salvación tiene que ser un obsequio. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque de otra manera, si no fuera por gracia, fuera un pago, fuera algo que usted tendría que hacer. Y si usted pudiese alcanzar por sus propios medios la salvación, resulta una pregunta. Si nosotros podíamos ser salvos por nuestros medios o por cumplir la ley, ¿para qué murió Cristo? Entonces Pablo sigue en esa defensa, ¿verdad? Porque quiere mostrarle a la iglesia que estaba en Roma, quiere mostrarle por qué él estaba sufriendo por Israel y por qué también los cristianos tenemos que orar por Israel. Dice el versículo 16, dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino, oiga esto, sino de Dios que tiene misericordia. Usted quiere alcanzar algo, amados hermanos, busque la misericordia de Dios. No piense pues, que yo me merezco esto, porque aún estos hombres de la palabra en la Biblia, ninguno de ellos merecía que Dios le diera el lugar de ser descendiente de Abraham, del pueblo de Israel y que fueran de la línea directa del Mesías. Nadie. De hecho, cuando yo me pongo a ver a mí mismo, yo pienso lo que algún día yo fui, yo digo, ¿qué Dios vio en mí para salvarme? Y alguien dirá, pero es que fue mi fe, yo tuve fe, pastor. Amados hermanos, pero la Biblia dice que la fe es un don. Pero es que yo me arrepentí. También la Biblia, el apóstol Pedro dice que le oremos al Señor por si Él les da el don del arrepentimiento. Entonces, realmente aquí Pablo está presentando a Dios en su soberanía. Pero una situación, y eso es lo que vamos a entrar. Enfrentamos la soberanía con la responsabilidad del hombre. Bueno, pero es que si Dios es quien elige, ¿y yo qué culpa tengo? Vamos a entrar a ese punto. Dice así, versículo 17. Mire el ejemplo que Pablo pone. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, Pablo está haciendo la comparación, está trayendo a cuenta en el tiempo de Moisés a Faraón para presentar la defensa de la elección de Israel. Entonces dice que Dios escogió a Faraón, oiga bien, lo escogió y le permitió engrandecerse para mostrar en él su poder. Pero vea el versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia
Y a quien quiere, oiga esta palabra, endurecer, endurece. O sea, vea, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Esa es una pregunta válida. Pero amados hermanos, vea que dice la Biblia, Dios no forza a tomar una decisión a alguien, sino que lo que aquí dice es que endureció la actitud y la decisión que Faraón ya había tomado. Amados, cuando Dios nos encontró, cuando Dios nos llamó y nosotros aceptamos ese llamado, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. O sea que no había algo bueno en nosotros espiritualmente hablando. Dios nos sacó de la muerte espiritual para darnos vida. O sea que tanto los que ya se han convertido como los que no se han convertido, ambos, todos teníamos mal en nuestro corazón. Entonces Faraón ya había tomado la decisión y allá por el capítulo 4 del Éxodo, Dios le cuenta a Moisés que él ya había hablado con Faraón en sueños y Faraón no quería atenderle. O sea que Dios da oportunidad y ya vamos a ver ese punto. Pero entonces dice, al que quiere endurecer, endurece. Versículo 19, porque esta es la pregunta que alguna vez me hice yo y se hizo usted también. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces Pablo está poniendo a Dios en el lugar que a él le corresponde verdaderamente. Pablo está mostrando que Dios es el hacedor y que Dios decide todas las cosas. Y que nosotros como hijos de Dios lo que tenemos que hacer es reconocer su voluntad. Primero reconocer nuestra actitud, reconocer nuestros pensamientos, que no hay tanta bondad en nosotros y que si hay algo bueno, hay 5 cosas malas detrás de eso. Y aunque cuando nos comparamos con otras personas nos vemos mejores, pero cuando pensamos en la santidad de Dios, en la santidad de su presencia, entonces decimos, no hay nada bueno en nosotros. No hay nada como para que Cristo se hubiese hecho hombre, hubiese muerto en la cruz por nosotros, sino que Dios nos vio, Dios nos señaló y nosotros aceptamos ese llamado. Entonces, así como Dios eligió a Abraham y de Abraham hizo un pueblo, así también Dios nos escoge, Dios señala, hace el llamado. Entonces, pero no es que Dios a algunos los haya hecho malos y a otros los haya hecho buenos. Todos somos malos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hablando, mis queridos hermanos, hablando de Israel y hablando de los que no somos israelitas. Todos estamos lejos de Dios porque hay maldad en nosotros. Israel quiso cumplir la ley, pero ya vimos en los capítulos anteriores de Romanos que fue imposible que cumpliera la ley. Y dice en Romanos, vamos a retroceder un poquito más adelante en un versículo donde nos enseña que por el cumplimiento de la ley o por tratar de cumplir la ley, ningún hombre podrá ser salvo. Entonces, el Señor, Pablo nos comienza a mencionar y se va al punto más extremo, a Dios y la creación, Dios y el creador, y pone una comparación y mire lo que dice el versículo 21, versículo 20, perdón, dice, mas antes, oh hombre, oiga esto, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Versículo 20. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Entonces Dios está hablando que Dios nos hizo. Dios nos dio todas las cualidades que tenemos, pero es una decisión nuestra. ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que Dios nos da?
Entonces, si usted tiene el llamado para abrir su corazón al Señor, es porque Dios le está llamando. Pero mucha gente rechaza el llamado. Mucha gente dice no. Le gusta estar en la iglesia, pero dice que no. Le gusta escuchar del Señor, pero sus raíces, sus tradiciones dicen no. Y entonces, amados hermanos, se encuentran con el problema de que no pueden, no logran conectar con ese llamado que Dios les ha dado, porque no basta con ser llamado, porque la Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En otras palabras, el llamado está, pero usted tiene que aceptarlo. Ahora sigamos. Versículo 22. Oiga esto. ¿Y qué si Dios, oiga esto porque esto es bien revelador, queriendo mostrar su ira, oiga, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, porque se recuerda que habló de Faraón, su ira y hacer notorio su poder, mire qué palabra ocupa, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. En otras palabras, amados hermanos, aquí dice este versículo que estos vasos ya tenían una actitud incorrecta para con Dios y Dios los soportó. Dice con mucha paciencia, es decir, que Dios tiene paciencia para con todos, pero si alguien no procede al arrepentimiento, se transforma en un vaso de ira hecho para destrucción. Por eso es que usted ve ahora que mucha gente se levanta y habla de Dios y habla de la vida cristiana y tira al suelo y mucha gente no cree en Dios, se ríe de Dios. Mire, usted no tenga problemas con ellos, usted no esté peleando con ellos. Dios no necesita que nadie lo defienda. Cuando alguien les pida explicaciones de su fe, dice la Biblia que usted tiene que estar preparado para presentar defensa con mansedumbre, pero no estamos llamados a estar peleando. Óigame, yo tengo años de enseñar la palabra, Dios me ha llamado a hacer esto, pero yo tengo mucha paciencia para enseñar, pero no tengo paciencia para estar debatiendo. Si alguien quiere aprender, yo puedo sentarme y enseñarle lo que Dios me ha enseñado a mí. Y así juntos los dos aprendemos. Pero para estar debatiendo, para ver quién tiene la razón, amados hermanos, para eso yo no tengo paciencia. Entonces, yo me pongo a pensar, la Biblia dice que a estas personas Dios tiene paciencia, es decir, a todo el mundo Dios le tiene paciencia. Aquellos que ya le entregaron su corazón y aquellos que todavía no lo han hecho y aquellos que no quieren hacerlo y no lo han pensado hacer para nada. Pero Dios tiene su momento porque dice, versículo 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, así como lo hizo con Faraón y las plagas, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Se puede imaginar? Israel llegó a Egipto y en el tiempo de José y del faraón que estaba con José, el pueblo de Israel vivió bien, pero de repente los faraones comenzaron a oprimir al pueblo de Israel. Y no es que Dios se hizo el desentendido, sino que Dios soportó para en su momento, en el momento de la liberación del pueblo de Israel, derramar su ira en ese lugar. Por eso, amados, yo quiero invitarlos, ¿verdad? De una manera muy especial. Si hay personas que están teniendo una actitud negativa para con Dios, que creen que Dios en ningún momento les va a derramar juicio sobre ellos y hacen y dicen, o algunos ya son cristianos y tienen una vida licenciosa y viven en adulterio y viven haciendo cosas que deshonran a Dios, quiero decirle que Dios está haciendo paciencia. Dios está siendo paciente y está soportando con paciencia lo que están haciendo. Pero va a llegar un momento, dice aquí, que Dios va a ser notorio, va a derramar su ira y va a ser notorio en su vida, si usted está en rebeldía para con Dios, su poder.
Lo hizo, amados hermanos, primero lo hizo con Egipto y después lo hizo también con Israel cuando Israel se apartó de Dios. Y si Dios lo hizo, lo pudo hacer con Faraón y Dios lo hizo con el pueblo escogido, y eso lo vamos a ver más adelante en próximos programas, ¿dónde quedamos nosotros? Por eso, amados hermanos, y peor cuando vemos el tiempo cómo está y la seguridad de que Cristo viene pronto, no es tiempo de andar jugando, no es tiempo de jugar al cristiano, no es tiempo de olvidar que soy creyente, sino que por el contrario, es tiempo de avivar lo que Dios ya puso dentro de mí. Pero sigamos adelante. Dice el versículo, para que se entienda, vamos a ir desde el versículo 22 de nuevo. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, versículo 23, y para hacer notorias, y aquí entramos, mire, las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, si usted ya recibió al Señor, Dios lo preparó de antemano, Dios ha tenido misericordia de usted y dice, versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, habla Pablo, y dice, y no solo judíos, sino también gentiles. Recuerde que Pablo era judío, ¿verdad? Pablo era israelita de la tribu de Benjamín. Entonces, él dice, cuando él dice a nosotros, habla del pueblo de Israel, y no solo a nosotros, sino que dice, sino también de los gentiles, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, amados hermanos, resulta que ahora ya no importa si alguien es judío o si alguien no lo es, porque todos estamos en desobediencia. Entonces, Dios viene y en el estado de desobediencia que estamos, Dios nos llama. Y entonces, cuando alguien recibe ese llamado, Dios lo saca de ese estado de vaso de desobediencia, de vaso preparado para la ira y para la destrucción, y lo pone y lo transforma en un vaso vaso de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y dice el versículo 24, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Está hablando de dos profecías que están en el libro del profeta Oseas. Entonces, pero habla, amados hermanos, que Dios hace un cambio, ¿verdad? Porque el pueblo se alejó de Dios y porque hay corrupción en el corazón de todos nosotros. Entonces, Dios, y ya va a explicar ahí qué es lo que hace que el mismo pueblo no pueda acercarse a Dios. Vea lo que dice el versículo 27, por favor, dice. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, aquí está hablando lo que Pablo ya mencionó antes, que no son todos los nacidos de Abraham, son los descendientes de Abraham, son los descendientes de la promesa, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando que aunque Israel fuese muchísimo, solo un remanente, solo una parte pequeña va a ser salvo. ¿Por qué? Porque la única manera de ser salvo, mis queridos hermanos, no es portarse bien, no es diezmar, no es ir a la iglesia, no es bautizarse, sino que es abrir su corazón para que entre Jesucristo. Jesucristo fue puesto por Dios como nuestra propiciación. Su entrega en la cruz del Calvario y su sangre derramada en la cruz
paga el precio de nuestras faltas, nos limpia de todo pecado, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida y a partir de ahí nosotros pasamos a formar parte de ese remanente. Dice la Escritura, ha dicho Pablo en los capítulos anteriores, que de los dos pueblos, de los judíos y de los no judíos, ahora ha hecho un solo pueblo a través de Jesucristo. Pero sigamos leyendo para llegar a esto. Ya dijo Pablo que solo un remanente de Israel va a ser salvo, pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, versículo 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, versículo 29 estamos, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Entonces, amados, aquí lo que Pablo está diciendo, que aún los judíos que perseguían a Pablo no conocían verdaderamente a Dios. Vimos la otra vez, y si usted quiere, pues lo podemos ver de nuevo, cómo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 hace la diferencia. Juan capítulo 8, y de ahí vamos a buscar el versículo 42, hablándole a los judíos, 8:42. Vea lo que el Señor Jesucristo le dice a los fariseos. Y fariseos que, por cierto, dice que habían creído en Él, pero lo que habían creído es que estaban interesados en lo que el Señor enseñaba. Lo tiene ahí, es Romanos 8, 41. Lo tenemos ahí. Juan capítulo 8, 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, oiga esto, versículo 42, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y aquí está prácticamente la diferencia. ¿Por qué mucha gente no quiere nada con Dios? Porque no podéis escuchar mis palabras. Porque tienen el entendimiento cegado, amados hermanos. No entienden, no quieren nada. Dice la Escritura que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y versículo 44, y oiga lo que dice acá, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, el Señor Jesucristo le estaba diciendo esto mismo a los descendientes de Abraham, pero que no constituían descendientes de la promesa. Que estos no querían nada con el Señor Jesucristo, y entonces en ese momento Dios hizo la diferencia. Y usted se va a dar cuenta que los discípulos, después que Israel rechazó al Mesías, comenzaron a predicar la palabra y comenzaron con los gentiles también. Y ahora los que se conviertan de Israel y los que se conviertan del pueblo gentil, que somos usted y yo, si usted no es judío, por supuesto, nosotros ambos pasamos los dos pueblos, pasamos a ser la iglesia del Señor. Pero Pablo continúa haciendo la defensa de que Dios haya escogido al pueblo de Israel. Entonces regresemos al capítulo 9, ya para terminar. Dice el versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, hablando de nosotros, de usted y de mi persona, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Entonces, el pueblo de Israel, leamos el siguiente versículo para poder entender esto. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. Vea, por favor, cuando Dios buscó a Abraham, la ley no existía. Dios hizo un llamado a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, y Abraham le creyó por fe. Y al creerle al Señor, dice la Biblia que le fue contado
por justicia. Él fue salvo por fe y no por obras. Pero cuando vino la ley vino con Moisés. Moisés fue bastante tiempo después de Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob nació José, después se fueron a Egipto. En Egipto pasaron 340 años y apareció Moisés. Entonces, a partir de allí, recibieron la ley y el pueblo de Israel buscó a Dios tratando de cumplir la ley y nunca se dio cuenta que inclusive la ley necesitaba un cumplimiento de fe. Entonces dice, vea lo que dice, versículo 30, regresemos al 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, una justicia que podemos recibir por gracia, por fe. Y dice el 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y dice el versículo 32 y nos da la respuesta. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y esto es lo que hizo que el pueblo de Israel perdiera la pista por completo de Dios. Vea lo que dice el versículo 33. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Esto es una profecía que está en Isaías. Entonces, la piedra de tropiezo, la roca de caída, podía ser una de dos, o era de tropiezo o era de salvación. Si creían en la roca que Dios había puesto, pues dice aquí, el que creyera en él no será avergonzado. O sea, Dios lo iba a salvar, Dios lo iba a ayudar, aunque no había mérito en nosotros, pero al creer en esa piedra, pues Dios nos iba a salvar. Entonces, pero el que no creyera, e Israel no ha creído para nada, entonces Israel ahorita está perdido, pero no para siempre. Ya vamos a ver, el capítulo 10 habla de lo que viene para Israel. Entonces, amados hermanos, la cuestión es que es Jesucristo la piedra. Y el mismo Señor Jesucristo habla de él mismo como la piedra del ángulo, ¿verdad? Y Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Pero Israel, cuando vieron a Jesucristo, lo evaluaron. Y entonces ellos nunca pensaron que ellos iban a ser rescatados de manera espiritual. Los iba a librar del pecado, ¿verdad? Que corrompe el alma del hombre. Ellos creyeron que iban a ser liberados de Israel de una manera física. Y entonces cuando vieron que Jesucristo, en lugar de levantar las armas, las deponía e invitaba a hacer la paz con todos, e invitaba a que si alguien te golpeaba una mejilla, pon también la otra. Entonces, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces no calificó en la mente de ellos, no calificó como el Mesías y lo rechazaron. Al rechazarlo a él, entonces se abrió el espacio para que usted y yo, bueno, si usted no es judío, ¿no? Para que nosotros, los que no somos judíos, los que somos gentiles, podamos ser llamados, podamos recibir al Señor Jesucristo. Fíjense que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 11, nos dice esto en palabras del Señor. Dice, Evangelio según San Juan, dice, versículo 10, desde el versículo 10, 1:10, dice, en el mundo estaba, hablando de la luz, que es Señor Jesucristo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero ya ahora ve el versículo 11 que ya no dice en el mundo, sino que dice en el versículo 11, a lo suyo vino el pueblo escogido de Israel. Él vino al pueblo escogido de Israel. Recuerda que el Señor mandaba a predicar el evangelio primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y entonces dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vea la diferencia que hace aquí, ¿verdad? Porque todos los que nacieron de los lomos de Abraham, dice la Escritura, que es la cintura, son hijos de Abraham, pero no son resultado de la promesa. Mire lo que dice el versículo 13. A los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, amados hermanos, lo que ha pasado con Israel es que al no reconocer, a pesar de la vida que tenía con Dios, de la experiencia que tenía con Dios, que los patriarcas venían de ellos, que a ellos les fue entregado la ley, que a ellos fueron hechas las promesas, que a ellos les fue enseñado el culto, la manera de adorar al Señor, a pesar de todo eso, eso no les ayudó porque todo esto se concretaba en Jesucristo nuestro Señor. Y entonces cuando rechazaron a Cristo, prácticamente rechazaron la oportunidad. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces al rechazar a Cristo, rechazaron su camino al Padre. Entonces el pueblo de Israel se encuentra distanciado de Dios. Dios no lo desampara porque Dios cumple todas sus promesas. Pero en cuanto a la unión espiritual, están separados. Dios los sigue cuidando. Va a llegar un momento, como dice la Escritura, que al final, aunque Israel sea como la arena del mar, solamente un remanente será salvo. ¿Qué remanente? El remanente que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador personal, pero eso lo vamos a explicar en capítulos posteriores. Y solamente para dejarlo planteado, en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, capítulo 10, capítulo 10, versículo 1, dice así. Y Pablo lo dice de una manera parecida como lo dijo en el capítulo 9, que dice que él sufría por Israel. Y entonces dice el versículo 1, capítulo 10, dice, hermanos, dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, Pablo sigue mostrando que su deseo es que su pueblo, su nación, los herederos de la promesa también puedan entrar a esta salvación, pero no hay manera si no es a través de Jesucristo. Amados hermanos, y aquí pongan mucha atención, porque todo lo que nos desvía de Jesucristo realmente no es agradable a Dios. Es Jesucristo, Jesús y nadie más. Es a través de Él que nosotros tenemos salvación. Y entonces dice, y vea esto, porque mucha gente podrá decir, pero yo soy bien religioso, pero yo creo tal cosa. Mire lo que dice el versículo 31. Mas Israel iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Perdón, estoy en Romanos 9. Vamos al versículo 2 de Romanos 10, perdón. Dice Romanos 10, 2, dice. Después que Pablo dice que desde el fondo de su corazón quiere la salvación de Israel, dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio, oiga esto, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, ellos quieren hacer la voluntad de Dios, pero no como Dios quiere que se haga. Y la cuestión es que las cosas no son como usted cree que deben ser. Las cosas son como Dios dice que son. Este universo es de Dios, este mundo es de Dios. No nos toca a nosotros decir como lo queremos. Claro, el hombre y su naturaleza y su rebeldía quiere tener todo controlado y quiere tomar de él la decisión. Y cuando ponen una autoridad sobre él, el hombre tiende a rebelarse porque así es el corazón del hombre. Y cuando vemos que no, el hombre no puede llegar y de repente solo Dios le hace el llamado a través de Jesucristo y se le presenta que todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo, el hombre dice, no puede ser, eso es muy fácil. Y rechaza el llamado de Dios. Y la verdad es que Dios nos está llamando por la fe. No importa qué tan religioso es usted. No importa su religión.
Realmente a mí no me interesa preguntarle a ninguno de ustedes en qué iglesia se congregan, qué fe tienen. Si ustedes creen en Dios como creador, tienen que tener a Jesucristo como su Señor, porque Él es el camino a Él. Y no hay manera, así le plació a Dios ahora. No hay otra manera. Y por eso es que pareciera cuando vemos que la justicia ahora es por fe. Y entonces, ¿qué pasa con Israel? ¿Se ha olvidado de su pueblo? Les aseguro que no. Y dice el versículo 3, oiga esto, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, Dios estableció que fuera a través de Jesucristo, ignoraron la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y como dice allá el capítulo 4, que la justicia de Dios es ahora, se ha mostrado a través de la fe en Jesucristo. Y dice el versículo 4, oiga esto, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Punto. Esa es la voluntad de Dios. El fin de la ley es Cristo. Por eso es que se presentaban sacrificios y los sacrificios no eran más que un tipo de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Y los pecados eran perdonados en razón de que en el futuro Cristo iba a morir en la cruz. Para nosotros los pecados ya no se perdonan así en futuro, sino que nosotros tenemos que ver al pasado. El pueblo de Israel tenía que ver al futuro. Porque en su futuro iba a venir el Mesías, se iba a morir. Ahora nosotros, después que eso ya ha pasado, nosotros tenemos que ver hacia el pasado, hacia la cruz del Calvario, donde Jesucristo murió y allí se presentó, dice Colosenses que allí se pegó el acta de los decretos que nos era contraria. Y por eso es que ahora podemos entrar a la presencia del Señor sin miedo, al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y terminemos en el versículo 5. Dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Mas sin embargo, con Cristo no es así. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amados hermanos, Pablo hace toda esta defensa en el capítulo 9 para mostrar que Dios escogió a Israel. Y de Israel, los descendientes los hijos de Abraham tenían que ser los hijos de Sara, no todos los hijos de Abraham. Luego de Isaac tenían que ser los hijos de Jacob y no de Esaú. Amados hermanos, y Dios ha venido escogiendo así, ha venido escogiendo y el mundo sigue perdido. Pero de este mundo perdido, aquellos que vuelven a ver a Dios. Y Dios hace el llamado porque la Biblia dice que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero de aquellos que de alguna manera hemos escuchado la voz de Dios, de alguna manera, aún con toda nuestra vida pasada y nuestro mar de pecados que nosotros teníamos, escuchamos un día la voz de Dios, nuestros pecados fueron pagados en la cruz del Calvario y usted y yo pasamos a una nueva relación con Dios y a partir de ahí Dios nos adopta como hijos y nos hace estar delante de Dios de una manera diferente. La Biblia, y lo hemos estudiado todos estos capítulos, que nosotros hemos sido justificados por fe a través de Jesucristo y que la resurrección de Cristo es el sello de nuestra justificación. La Biblia dice que Él resucitó para nuestra justificación. Entonces, de tal manera que ella no es por obras, sino es por fe. Fe en el Hijo de Dios, el camino que Dios decidió. Por eso es que a Jesús le llaman el Cristo, el ungido, el escogido. Todo aquel que rechace a Cristo no tiene ninguna esperanza de llegar a Dios. Así Dios así lo determinó. Y así como Dios escogió a Israel, mis queridos hermanos, así Dios hace el llamado
hace el llamado y todo aquel que recibe el llamado, Dios lo transforma de un vaso preparado para deshonra. Dios lo transforma en un vaso de honra en el cual Dios va a mostrar su gloria. Mis queridos hermanos, es en este tiempo que Dios nos ha mostrado que Él sigue teniendo el control absolutamente de todas las cosas. Que Dios sigue, a pesar de toda la grandeza del hombre y toda la ciencia y todos los adelantos tecnológicos, este mundo se ha dado cuenta que Dios solo mandó un pequeño virus y ha puesto de rodillas al mundo entero. Ahora esperamos que muchas personas en este tiempo de aflicción, porque realmente han sido un tiempo de aflicción este 2020, hayan podido ver la luz de Jesús, hayan podido abrir su corazón al Señor, porque solamente a través de Jesucristo, la bondad permanente de Dios y la bendición de Dios para siempre va a llegar a usted. ¿Cuál es la bendición de Dios para siempre? La salvación a través de su Hijo Jesucristo. Dios le ama, mi hermano, porque la Biblia dice claramente en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una noche de arrepentimiento. Es una noche de reconocimiento que es a través de Jesucristo solamente. No se trata de que usted fue malo o fue bueno. No hay persona en esta tierra tan buena que no necesite de Dios, que no necesite de Jesucristo. Ni hay persona tan mala a quien Cristo no pueda salvar. Pero solo es Jesucristo, la ofrenda perfecta, aquel que Juan el Bautista, cuando lo vio venir al río Jordán, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted quiere que ese Cordero hoy quite el pecado de su corazón delante de Dios, entréguele su vida hoy. Repita una oración tan sencilla que muchos por sencilla creen que no es posible. Pero es que esto se basa en Jesucristo, en la cruz del Calvario y en la gracia de Dios. Así es que yo quiero invitarlo ahora, si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, que repita esta sencilla oración. Y le aseguro que Dios hoy mismo perdonará sus pecados y anotará su nombre en el libro de la vida, y usted podrá tener una unión con Cristo que, como dice el capítulo 8, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Repita esta oración, por favor. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted repitió esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Dios, le aseguro que tiene cosas preciosas para usted. Y si usted ya era cristiano, es tiempo de acercarse más a Dios. Es tiempo de avivar esa llama que Dios ha puesto en nuestro corazón. Recuerde que si usted ya recibió a Cristo en su corazón, recuerde, amados hermanos, que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Él mora con nosotros y nunca nos va a dejar. La Biblia dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo? No espere que haya algo o alguien que enciende ese fuego. Yo quiero decirle, como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. ¿Cómo? Doble rodillas y dígale al Señor: Señor, yo estoy aquí, yo creo en ti. Y comience usted a hablar con Él. Eso es orar. Hablar con Dios. Ahora vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Tenemos ahí un par de peticiones. Vamos a ponerlas delante de la presencia del Señor y vamos a pedirle a nuestro Salvador que bendiga nuestra vida y la vida de cada uno de los que estamos acá. Padre Celestial, buen Dios, te damos gracias en este momento, Señor, y reconocemos tu señorío, Padre. Reconocemos que tú decides todas las cosas, que por ti, para ti, son todas las cosas, Dios.
que tú decides, Padre, tú decides todo. Tu voluntad prevalece sobre toda la tierra. Y por eso, delante de esa voluntad, ahora, Señor, nos humillamos, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de tus hijos, la vida de los hermanos que ahora han estado conectados, Señor. Permite, Padre, que siempre haya pan sobre la mesa.